Hola, hola, ahí está. ¿Se escucha bien? ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos al auditorio de la Universidad de SEMA en Buenos Aires. Quería, en nombre del Friedman Hayek, darles la bienvenida al lanzamiento del curso Lo Esencial del Liberalismo. Mi nombre es Andrés Bellido, soy el director operativo del Centro Friedman Hayek, que junto a Atlas Network y gracias al apoyo de Atlas Network estamos brindando un curso que fue coordinado por el doctor Gabriel Zanotti, ¿sí? Y contará con 17 clases, siendo la primera y la última de naturaleza híbrida, ¿sí? Y el resto serán virtuales, serán online, para que puedan participar no solamente las personas que residen en la ciudad de Buenos Aires, sino también todas aquellas personas que se quieran acercar a este tipo de contenidos. Sobre el final del curso tendrán todas las personas la posibilidad de acceder a un certificado, ¿sí? A través de un examen online de tipo multiple choice con el que se estarán evaluando los contenidos que han sido abordados en el curso. Estas 17 clases, en cada una de ellas tendremos a un docente, a un representante del liberalismo hispanoparlante, que estarán abordando diferentes tópicos de su especialidad. Así que sin detenerme mucho más tiempo, es un gusto para nosotros desde el Friedman Hayek Center de la Universidad del SEMA darles la bienvenida y esperamos que esta iniciativa sea tan provechosa para ustedes como lo es para nosotros. Así que bienvenidos nuevamente, los dejo con Gabriel Zanotti. Bien, buenas tardes a todos los aquí presentes, los que están del otro lado del universo también. Para los que todavía no me conozcan, voy a hacer la advertencia de siempre, que todo el mundo puede estar en desacuerdo con cualquier cosa que yo diga, incluso con esto último que acabo de decir recién, también, ¿ok? Que eso forma parte del liberalismo también. Hablando de eso, voy a hacer una exposición de 40 minutos como mucho, y luego tenemos la parte de preguntas, si no recuerdo, hasta las 9, ¿no? O sea, hasta las 9, preguntas, comentarios, acuerdos, desacuerdos, pueden decir lo que quieran, dentro de la moral y las buenas costumbres. Bueno, muy bien. Ok. Bien, entonces, no es este el autor que vamos a ver ahora. Vamos a ver 4 aspectos del liberalismo, que en general, bueno, ahora comenzamos, nos estamos refiriendo a el liberalismo clásico, ¿no? Y este es el primer punto más importante del liberalismo clásico. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? Que a partir del siglo XVII, en cierta medida, por la evolución de las instituciones anglosajonas y también por la evolución que se da del tema institucional en la escolástica española y por estos autores que vamos a ver ahora, hay un cambio muy importante en la concepción entre el ser humano y el poder, ¿no? En el Sacro Imperio Romano Germánico, todas las personas tienen la noción de deberes ante sí mismos, ante Dios, ante el príncipe, pero va surgiendo, como vamos a ver después, la noción de derechos ante el poder. Y hay una serie de autores que van escribiendo acerca de cuáles son las instituciones políticas y jurídicas necesarias para respetar esos derechos, para que esos derechos sean respetados. Ahora, no son autores, como diría Hayek, constructivistas, o sea, no operan sobre la nada de la historia, no construyen un sistema abstracto desde la nada y luego ven si se puede aplicar. Son autores que van acompañando la evolución histórica de Occidente. En cierta medida hay una relación, hay una relación recíproca entre la evolución de las instituciones y estos autores. Por eso el caso de John Locke, heredero en cierta medida de lo mejor de la escolástica del siglo XVI, aunque eso se discute mucho. En principio habría habido un tomista anglicano llamado Richard Hooker, que influye notablemente en los escritos de John Locke.
en sus tratados del gobierno civil. En John Locke está clarísima, ya está muy clara la noción de derechos individuales frente al poder. Los escolásticos más bien hablaban de derechos de los súbditos ante el príncipe, ¿no? En un esquema de colonización. Acá ya tenemos al gran autor que saluda, ¿no?, la revolución de 1688 y definitivamente plantea las bases doctrinales de una monarquía constitucional, aunque en Inglaterra constitucional significaba respetar el common law, que estaba evolucionando hacia el respeto de las libertades individuales. Montesquieu y Tocqueville, ¿no?, a quien Hayek, y no muchos están de acuerdo con esto, llama la rama inglesa perdón, la rama francesa del liberalismo inglés, pero bueno, eso es tema de Hayek. Montesquieu y Tocqueville, como ya saben, hablan mucho acerca de la división de poderes, la tradición municipalista, sobre todo en los Estados Unidos. El common law británico y la división de poderes en Inglaterra es algo difícil de resumir, pero hay que tener en cuenta que es esa la tradición que llega al liberalismo clásico, no tanto la tradición de la Revolución Francesa, que había sido criticada por Edmund Burke. Todos nosotros ya prácticamente de nuestra escuela primaria, ¿no?, repetimos: el poder legislativo hace las leyes. Bueno, para la tradición del common law, para la tradición de las evoluciones inglesas, el poder legislativo ni hace ni leyes. El poder legislativo en la evolución de Inglaterra se da más o menos desde que el monarca, para protegerse a sí mismo del poder de los lores, ¿no?, llama a los comunes, justamente a los no nobles, ¿no?, y los constituye en una cámara de comunes que lo ayudan en las tareas de administración del imperio. O sea, la Cámara de los Comunes y el rey se ocupan de los edictos administrativos, que tienen que ver con la recolección de impuestos, las declaraciones de guerra, y eso es lo que Hayek estrictamente llama legislación. Edictos administrativos que tengan que ver con órdenes que se puedan controlar. Y ustedes van a decir, ¿y hay órdenes que no se controlan? Por supuesto, los fundamentales, que es lo que Hayek llama los órdenes espontáneos. En cambio, el law, o sea, las libertades individuales inglesas que estaban evolucionando con el common law, eran custodiadas de alguna manera por la Cámara de los Lores y por los jueces. Por lo tanto, no había en el esquema de división de poderes de la evolución británica, y en esto insiste mucho Hayek, no había un poder legislativo que hace leyes, había una Cámara de Comunes que junto con el rey hacían edictos administrativos, había una Cámara de los Lores que junto con los jueces protegían el law, y eso constituye la base de la libertad política. Por algo, el gran libro de Hayek se llama Law, Legislation and Liberty. La distinción entre law y legislation, para Hayek, es absolutamente fundamental. Y es eso lo que llega, en cierta medida, a las colonias norteamericanas. No hay que idealizarlas. Muchas de ellas tenían algunos rasgos autoritarios, pero en cierta medida, en Estados Unidos se produce lo que Hayek llama el aporte norteamericano, con el famoso libro El Federalista y autores como Madison, James, Adams, que está hecho por abogados, no por filósofos. Esto es un elogio para los abogados, al menos para los de esa época, ¿no? Ellos redactan el libro El Federalista tratando de dar las bases de la redacción de la Constitución Federal, que el constitucionalismo es uno de los grandes avances institucionales de la libertad. O sea, las libertades individuales debían ser protegidas por una constitución que limitara los poderes. Pero claro, en la Constitución norteamericana hereda, hoy ya casi todo se perdió, pero hereda esa división de poderes inglesa. O sea, tenemos el Senado y la Corte Suprema de Justicia sería la parte aristocrática, el House, el elemento democrático, el presidente, el presidencialismo, el elemento monárquico. O sea, así se va dando esa división de poderes en el caso norteamericano. O sea, acá tenemos dos instituciones fundamentales: la división de poderes al estilo inglés, no al estilo francés, y el constitucionalismo, con el control de constitucionalidad, o sea, la Corte Suprema de Justicia,
como última garantía de la libertad, que vamos a ver hasta qué punto sigue funcionando eso hoy actualmente, ¿no? Y por lo tanto, se podría decir que hay tres documentos que son importantísimos para la evolución del liberalismo clásico y para situarlo en el tiempo y en el espacio. Se podría decir que la Constitución del 1787, el Bill of Rights de 2 años después, ¿no?, que establece en la primera enmienda cosas tan importantes como la libertad religiosa y el free speech, la Declaración de Independencia, mucho antes, de 1776, una especie de milagro en la historia humana. A mí me gusta decir que la historia humana en realidad es la historia de la crueldad. Y que haya aparecido esta Declaración de la Independencia en la historia humana es un cuasi milagro, ¿no? Fruto de muchos, muchos siglos de evolución intelectual e institucional. O sea, que alguien llegara a redactar, que fue Jefferson, ¿no?, que todos los seres humanos han sido creados libres e iguales por Dios, y dotados de los siguientes derechos, a saber, la propiedad, la vida y la búsqueda de la felicidad, esa redacción es un cuasi milagro en la historia de la crueldad de la historia humana, ¿no? Y marca para siempre, de alguna manera, el tono del liberalismo clásico, la defensa de los derechos a la vida, la libertad y la propiedad, derechos típicamente negativos, no negativos en el sentido negativo, sino derechos que con la sola abstención de violarlos ya se cumplen, y para eso están las instituciones de los poderes del Estado, al menos en los federalistas, que no eran anarcocapitalistas precisamente, ¿no? Bien, así que, claro, por supuesto, me adelanto a un tema muy actual. ¿Estos documentos eran imperfectos? Sí. ¿Hay algún documento en la historia humana que no sea imperfecto? No, salvo que incurran en una cancel culture de izquierda y de derecha, donde quieren lo perfecto, ¿no? La crítica a las utopías políticas es una de las características más importantes de los autores liberales clásicos, ¿no? Bueno, no me quiero ir de tema. Bien. Ok, como ves, hemos resumido todo el curso de Constanza Massina. Listo. Bien. Ahora, concentrémonos un poco en esta línea del liberalismo que tiene gran influencia, como acabamos de ver, ¿no? Eso fue una broma, ¿no? Una gran influencia, como acabamos de ver, en la redacción de estos documentos, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos llamar el liberalismo ius naturalista? Que es un liberalismo que en cierta medida hereda la tradición de ley natural, que, muy resumidamente, perdón, historia de las ideas, parte un poquito con algunas ideas de Aristóteles y Platón, a pesar de Popper, de los estoicos. En el judeocristianismo es asumida el tema de la ley natural por los padres de la Iglesia, llegando a estar muy bien sistematizada en Santo Tomás. Ese Santo Tomás influye en la escolástica española del siglo XVI. Hay 3 autores fundamentales que son Luis de Molina, Francisco de Vitoria, Juan de Mariana, y se supone que algo de lo que ellos escriben llega a Richard Hooker, que es un tomista anglicano, como ya hemos dicho, y de ahí a John Locke. ¿Por qué la importancia de la escolástica española del siglo XVI? Porque, por supuesto, a nosotros nos parecerá obvio, pero en ese momento fue una gran novedad cuando ellos dijeron, miren, frente al tema de la evangelización, hay que acordarse que los habitantes de las llamadas Indias son seres humanos que tienen una dignidad natural por ser seres humanos y haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Esa dignidad no se puede violar, no se les puede imponer la religión por la fuerza, sus reinos precolombinos deben ser respetados, no pueden ser invadidos, todo muy revolucionario, ¿no? Bien, entonces es esa tradición de respetar los derechos de los súbditos de la corona ante el príncipe se convierte en Hooker y en Locke en respetar las libertades individuales que ya venían de la evolución del common law, ¿no? Se entrecruzan ambos pensamientos. Sería un tema para debate por qué los escolásticos luego no tuvieron influencia posterior. Ese tema ahora no lo voy a tocar. Como ven, esto tiene una profunda influencia en Jefferson y en la Declaración de la Independencia. O sea, la escolástica del siglo XVI, Hooker y Locke, Jefferson era un gran lector de Locke, implica entonces ese milagro, ese cuasi milagro que es la Declaración de Independencia, que sigue siendo válida, ¿no?, como idea, a pesar de que en este momento en Estados Unidos hay grupos que dicen que la Declaración de la Independencia hay que cancelarla porque era racista, etcétera, etcétera. Bueno, si quieren lo debatimos después.
no hay nada en la historia humana que no sea imperfecto, ¿no? Es decir, sigo insistiendo con esto, porque la diferencia entre la evolución de lo imperfecto y las utopías políticas es esencial para el liberalismo clásico, ¿no? Acá surge una noción filosófica muy importante, que es la noción de dignidad humana. La primera noción de dignidad humana es la noción típicamente judeocristiana de que el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios. La buena noticia es que esa noción de dignidad humana funciona también para los que no crean en Dios, valga la aclaración. Por supuesto, luego en el siglo XVIII viene la noción kantiana de dignidad humana, que se discutirá hasta el infinito si es parecida o no a la dignidad judeocristiana. Pero por ahora lo que podríamos decir para entender la noción filosófica de derechos es que esa noción de deber moral que ya existía en Santo Tomás de Aquino, donde la ley moral en Santo Tomás se estructura por las virtudes, tomando las virtudes de Aristóteles, prudencia, fortaleza, templanza y justicia. La justicia es la virtud social por excelencia por la cual debo dar al otro lo que le corresponde. Pero ahora, lo primero que le corresponde al otro, mi primer deber frente al otro es respetar su dignidad. Y por lo tanto el otro tiene el derecho de reclamar que yo cumpla con ese deber. Como ven, no es algo del todo lejano a lo que luego va a ser el principio de no agresión. O sea, el tema de los derechos tiene que ver con la intrínseca capacidad moral de reclamar que yo cumpla el deber de respetar la dignidad del ser humano. Por eso puedo reclamar. Y ahí surgen los derechos. ¿Ante quién? Ante cualquiera. Y por supuesto, ante el gobernante, ¿no? La importancia de la libertad religiosa es fundante. Ya hay esbozos de la libertad religiosa en Francisco de Vitoria, en Juan de Mariana, en Bartolomé de las Casas, pero y por supuesto influye en la tradición norteamericana, en la primera enmienda, en la distinción entre Estado e Iglesia que hay en Estados Unidos, que es una distinción que no es hostil a la religión, al contrario, es un principio civil favorable a la tradición religiosa de los Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos es un caso muy importante porque, contrario al tema de la Revolución Francesa, en los Estados Unidos la cultura judeocristiana norteamericana que se plasma en la Declaración de la Independencia es una cultura donde la religión tiene un carácter público, no estatal. A nosotros, los latinoamericanos, nos cuesta entender qué significa público, no estatal, porque nuestra formación es europea. En cambio, público en los Estados Unidos es lo que tiene importancia social, lo que está fermentando la legislación y las costumbres. La religiosidad era pública y era muy importante, por lo tanto, que hubiera paz entre las diversas denominaciones religiosas que habían salido huyendo de las guerras religiosas europeas. Entonces, la importancia de la libertad religiosa es clave. ¿Por qué? Porque si hay libertad religiosa, las comunidades religiosas tienen derecho a su vez a su propio pensamiento, libertad de expresión, a la enseñanza de sus hijos, libertad de enseñanza, ¿ok? A sus propias asociaciones, libertad de asociación, ¿no? O sea, el tema de la libertad religiosa es absolutamente fundante y básico de todos los demás derechos. Pero vuelvo a decir, no por una actitud antirreligiosa, sino estrictamente por lo contrario, al menos en la tradición norteamericana. Esto está muy bien explicado por Alexis de Tocqueville en La democracia en América, ¿no? Bien. Otra forma de liberalismo que influye mucho, sobre todo en el siglo XX, es lo que podríamos llamar el liberalismo neo-aristotélico, ¿no? ¿Por qué neo-aristotélico? Porque estos autores toman un Aristóteles que no pasa por la lectura de Aristóteles que hace Santo Tomás de Aquino. No pasa por ahí, no es un Aristóteles cristianizado como en Santo Tomás. Es el Aristóteles de siempre, donde se enfatiza la noción de naturaleza humana que hay en Aristóteles, inteligencia, voluntad, corporeidad, se la universaliza, cosa que Aristóteles no había hecho en su tiempo. Todo ser humano tiene inteligencia, voluntad y corporeidad. Se toma la noción de propiedad de John Locke
y se la universaliza. O sea, la noción de propiedad de John Locke es, bueno, que si yo me encuentro con algo que no estaba explotado por nadie y le agrego mi propio trabajo, entonces eso es mío. Pero entonces fíjense que la noción de propiedad de John Locke es del producto de mi trabajo, y estos autores lo que hacen es universalizar esta noción. Dicen, la propiedad es la propiedad que el ser humano tiene de sí mismo. El ser humano como propietario de sí mismo. ¿Está? ¿De quién? De un ser humano que tiene inteligencia, voluntad y corporeidad, pero no es casual, hay una relación causal. Somos dueños de nosotros mismos precisamente por la capacidad de autonomía frente a los demás que tenemos merced a nuestra propia inteligencia y a nuestro libre albedrío. Bien, por eso, ven, la noción lockeana de propiedad extendida. Los dos autores que influyen mucho, que son muy leídos en el siglo XX, eso, en este esquema de pensamiento, es Ayn Rand, por un lado, que es un neo-aristotelismo, como todos saben, enfrentado con la existencia de Dios. Podemos hablar de eso si quieren después. Rothbard, que es un caso ligeramente diferente. En Rothbard también hay una influencia aristotélica, hay una antropología filosófica aristotélica, y está claramente establecido en Rothbard que cada uno es dueño de sí mismo. Y Rothbard, sin incurrir en el sentimiento antirreligioso de Ayn Rand, eso Rothbard no lo tenía, sin incurrir en eso, Rothbard pasa directamente a el principio de no agresión, ¿no? Entonces, este esquema es interesante porque fíjense que es un esquema más deductivo. Rothbard no escribe como Locke, Tocqueville o Montesquieu, que van acompañando a la situación histórica y que por lo tanto son autores que conocen el más o menos. ¿Ok? No, en Rothbard es todo muy deductivo. El ser humano es inteligente, libre, dueño de sí mismo, y por lo tanto, deducción, nadie tiene el derecho de iniciar la fuerza contra él, y por lo tanto, ese es el origen de todas las libertades individuales, que sí, ya estaban en la tradición norteamericana, pero él las va así estableciendo punto por punto como un esquema deductivo, y por lo tanto, ¿no?, como vamos a ver después, Rothbard llega a la conclusión de que todo Estado está violando el principio de no agresión, y por lo tanto Rothbard se separa de la tradición liberal clásica, ¿no? Estoy repasando estos autores para que vean, no, porque han sido muy influyentes, son muy leídos, ¿ok? Pero hay que tener en cuenta, como acabamos de ver, que el liberalismo clásico no se reduce a ellos, pero la importancia de estos autores en el siglo XX es innegable. Bien. Ahora algo, tal vez, no sé si fácil o difícil. Yo últimamente estoy escéptico sobre lo que sea fácil o difícil, ¿no? Recuerden siempre lo que digo, la cuestión es estar entusiasmado, ¿no? Ese es el punto fundamental. Si es fácil, si es difícil, no importa. ¿Qué es esto del liberalismo neocantiano? Como ven, recibo ya, ¿no?, los mensajes, están ahí, ¿ok? No me canses con Kant, ¿ok? ¿Ok? Bueno, los que no me conozcan, ¿qué le van a hacer? Son las cosas que yo digo habitualmente. Bueno, pero Kant es un autor, siglo XVIII, representante del iluminismo racionalista del siglo XVIII. Es un autor que insiste fuertemente en la limitación del conocimiento. Yo no estoy diciendo que los autores que voy a nombrar a continuación sean neocantianos porque siguen al pie de la letra los libros de Kant. No. Gracias a Dios, los autores que voy a nombrar ahora son todos muy originales. Incluso alguno de ellos debe estar en el cielo y diciendo, no, no me juntes con Kant, ¿no? Especialmente Ayn Rand, pero eso formaba parte del otro slide, ¿no? Me contaron que cuando Ayn Rand llegó al cielo, le preguntó inmediatamente a Dios dónde estaba Kant, estaba en otra nube, y Ayn Rand se fue a la nube donde estaba Kant, empezó a discutir, tuvo que ir Dios y separarlos, un lío impresionante. Bueno, sigo. Estos autores, esa no la sabían, ¿no? Estos autores insisten mucho en la limitación del conocimiento humano, ¿no? Mucho más que los otros autores, el énfasis es lo que no sabemos, ¿no? Bien. Hay una tendencia que en esto también
hay una influencia kantiana, hay una tendencia en los autores que voy a nombrar a la negación de la teoría del derecho natural. O sea, los autores que vamos a nombrar ahora no abrevan en la noción de derecho natural, ni en la noción de derecho natural clásica tomista del siglo XIII y del siglo XVI, tampoco abrevan en una noción de derecho natural más racionalista, secularizada, como pueden ser Grocio y Pufendorf, tampoco. Son autores cuyo punto en común es que necesitamos una sociedad abierta, porque una sociedad abierta con libertad de expresión, que sería como el derecho fundamental en estos autores, una sociedad abierta no solo como libre intercambio de bienes y servicios, sino como libre intercambio de conjeturas, de opiniones, de hipótesis, es la única garantía que compensa nuestra ignorancia, es lo único que puede hacer progresar el conocimiento humano. Si es un argumento utilitarista o no, habría que ver. Pero este argumento está en casi todos estos autores. Vuelvo a decir, no es que sean kantianos en un sentido estrictamente moral, no se los puede clasificar, pero son neokantianos en el tema de la limitación del conocimiento y la sociedad abierta como única garantía de que nuestra ignorancia no sea tan ignorante, ¿está? Y no nos lleve, por supuesto, a la guerra, al caos de los unos con los otros, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, también hay esto en estos autores, ¿no? Que la solución para la ignorancia no es la guerra, sino la paz. Recuerden que el artículo de Hayek de 1945, The Use of Knowledge in Society, comienza preguntándose cómo es posible que en la famosa analogía de Robinson Crusoe, cómo es posible que Robinson Crusoe y Viernes no entren en guerra. O sea, lo primero que asombra a Hayek y quiere explicar es que el primer paso a la institucionalidad, hacia la paz, es que Viernes y Robinson Crusoe de algún modo no entren en guerra, que su ignorancia del uno con respecto al otro no los conduzcan a la guerra. O sea, ¿cómo pueden hacer ese paso intelectual a el trueque? ¿No? Bueno, este es un tema fundamental, por eso en los autores liberales clásicos, pero sobre todo en Mises y Hayek, el comercio, contrariamente a Platón, Hobbes y Marx, el comercio es visto como un factor civilizatorio. No es visto como una cosa denigrante, materialista, sino como uno de los factores civilizatorios fundamentales. Y esto, por supuesto, llega a Adam Smith, ¿no? Estos autores son sobre todo Mill, John Stuart Mill, Popper, Feyerabend, Mises, Hayek, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito de estos. En Adam Smith hay mucha mezcolanza, hay resabios de la noción de derecho natural, pero está la noción de intercambio de conocimiento, ¿no? Eso está, y sobre todo está la noción de la naturaleza humana eh, eh, como una naturaleza humana que no es ni ángel ni demonio, que es capaz de tener empatía para con sus vecinos y su familia, y por lo tanto es capaz, esa naturaleza humana imperfecta, de entrar en los lazos de la sociedad comercial, ¿no? Ese es un tema muy, muy importante para toda la evolución posterior del liberalismo clásico. Autor por autor, bueno, fíjense, Popper y la sociedad abierta, su famoso libro, ¿no? La sociedad abierta y sus enemigos, ¿no? Que para Karl Popper, esto hay infinitos debates, eran Platón, Hegel y Marx, ¿no? Por eso se convirtió además en la sociedad abierta y sus enemigos y los enemigos de Karl Popper, o sea, los que defienden a Marx, Hegel y Platón. La sociedad abierta, como he dicho, es un libre intercambio de conjeturas. Para Popper, todo el conocimiento humano es conjetural y la clave del progreso, tanto en la ciencia como en todos los demás aspectos, es el libre intercambio de conjeturas, ¿no? Que pueden ser contestadas por otras conjeturas y ese diálogo permanente, ¿no? Lleva al progreso del conocimiento humano, para lo cual necesitamos entonces una sociedad abierta que tenga una garantía institucional. ¿Qué es la sociedad abierta para Karl Popper? Bueno, la situación histórica es muy clara. 1945 son las sociedades liberales y democráticas que están luchando contra los nazifascistas, ¿no? O sea, es una situación
clara desde el punto de vista histórico, no presenta mayores misterios. Una situación incluso más fácil que la actual, ¿no? Mises y el tema de la cooperación social. O sea, para Mises lo fundamental de la evolución humana, del paso de la guerra a la paz, es la capacidad que tenga, no que tiene, que tenga el ser humano, ¿no?, de advertir los beneficios de la división del trabajo, ¿no?, y por lo tanto pasar de una situación de competencia biológica a una situación de competencia social, que en Mises competencia quiere decir cooperación. La cooperación social se da justamente a través del libre intercambio, la propiedad privada, los precios, la seguridad jurídica. Eso es cooperación social para evitar la guerra, ¿no? ¿Por qué para evitar la guerra? Porque von Mises, coherentemente con una herencia neocantiana que tiene, ¿no?, para von Mises es imposible el acuerdo entre todos nosotros en cuanto a los juicios últimos de valor. Por lo tanto, la cooperación social es un lugar donde todos nos encontramos intercambiando nuestros proyectos de vida sin ponernos de acuerdo sobre los juicios últimos de valor. El único acuerdo es lo que podríamos llamar el pacto constitucional originario. Esta cosa que también estaba en Popper. En Popper todo se puede criticar, excepto la actitud crítica. O sea, el presupuesto irreductible de una sociedad libre es la libertad de expresión, es lo que no estaría sometido a debate, es el pacto constitucional originario. Esto es muy importante para toda circunstancia histórica y mucho más para la actual. Es lo que se podría llamar el consenso tácito sobre el pacto constitucional originario, lo que un gran autor, John Rawls, que los liberales no lo quieren nada por el tema de la redistribución de ingresos, lo que John Rawls llama los constitutional essentials, ¿no?, sobre los cuales en principio no habría debate, pero Estados Unidos ya ha perdido esa tradición. Por eso están al borde de la guerra civil, ¿no? Hayek y el orden espontáneo, nada más ni nada menos, que tiene que ver, bueno, tiene que ver con toda la evolución del common law británico, pero para Hayek lo fundamental, se los digo con este ejemplo, esto lo tiene en su artículo del 64, la teoría de los fenómenos complejos, cuyo primer fenómeno complejo es ese artículo. Bueno, ese chiste ya se los hice. Okay. Entonces, Hayek, que le gustaban mucho las ciencias naturales, el ejemplo que da es las teorías del Big Bang y las teorías de la evolución. Estas teorías son teorías acerca de cómo los átomos originarios del universo, que deben estar en una especie de sopa amorfa de átomos, ¿cómo se explica que los átomos entraron en cierta relación, en cierto orden? O sea, ¿cómo se explica la no tendencia a la entropía, o sea, a la pérdida de energía? ¿Cómo fue posible que los átomos se entrelazaran? O sea, ¿cómo fue posible que surgiera un orden entre los átomos? Las teorías que responden a este interrogante son las teorías del Big Bang y la teoría de la evolución biológica. Bueno, en el orden social pasa lo mismo. ¿Cómo es posible que los átomos humanos, o sea, nosotros, que tenemos conocimiento disperso, que tenemos una cuasi infinita ignorancia, de vuelta al tema del límite del conocimiento, cómo es posible que entremos en relación los unos por los otros, los unos con los otros, sin entrar en guerra? La respuesta de Hayek es, eso es el orden espontáneo. O sea, el orden espontáneo es una tendencia a la coordinación del conocimiento presuponiendo ciertas condiciones. En economía, esas condiciones eran los precios libres, ¿no?, la tendencia al aprendizaje, la libertad de entrada al mercado. Hay que ver cuáles son las condiciones en otros aspectos. Hayek dedicó prácticamente la mitad de su vida a analizar el orden espontáneo en la evolución social. Como vimos, de alguna manera, fíjense, hice lío, ¿me pueden colocar de vuelta el PowerPoint? Perdón, gracias. Bueno, saquemos a Zanotti. Como ustedes pueden ver, fíjense, el common law británico y la división de poderes en Inglaterra fue un orden espontáneo. O sea, decirlo así les va a sonar medio crudo, pero el liberalismo político no fue un invento de un grupo de personas aisladas que luego pensaron cómo aplicarlo. El liberalismo político fue una evolución espontánea de instituciones. O sea, gratamente podríamos decir que el liberalismo político fue una gran casualidad, ¿no? Cómo se fueron juntando
¿no? Evoluciones jurídicas y políticas que no estaban planificadas por nadie para generar el common law, la división de poderes, el derecho constitucional, ¿no? Entonces, antes del orden espontáneo en economía, Hayek estudia el orden espontáneo en filosofía política y por lo tanto para Hayek la evolución política es la evolución de tradiciones, la evolución de tradiciones que conduzcan al respeto de la libertad individual. Por eso no todos los autores liberales clásicos son hayekianos. Hay algunos autores liberales clásicos que lo son en economía, pero que son un poquito más jovesianos, que desconfían de que haya un orden espontáneo en la parte política, que confían más bien en una mente constructivista que imponga el liberalismo, ¿no? No estoy hablando de la Argentina, estoy hablando de autores que en eso disienten un poco con Hayek, como puede ser James Buchanan, de alguna manera. Bien, ahora volvamos. Bien, estábamos en Hayek y el orden espontáneo, y un autor al cual yo cito habitualmente, un filósofo de la ciencia del siglo XX, Paul Feyerabend, que lleva hasta sus últimas consecuencias el tema de la sociedad abierta en Karl Popper. Porque en Karl Popper la sociedad abierta era una sociedad liberal democrática con libertad de expresión, situada históricamente en 1945, o sea, Estados Unidos e Inglaterra contra los nazifascistas y los soviéticos. ¿Listo? Ok, pero Feyerabend lleva esto a un paso más allá. Para Feyerabend, la sociedad abierta, ¿no?, consiste en que verdaderamente haya un libre intercambio de conjeturas en todo. No solamente en el aspecto filosófico, religioso, político, sino también, si es necesario, en la ciencia. Por eso uno de los grandes libros de Feyerabend es La ciencia de una sociedad libre, donde él propone la separación entre Estado y ciencia. El liberalismo de Feyerabend es muy difícil de digerir porque pone el dedo en la llaga en una de nuestras creencias culturales más profundas, a saber, la unión entre el Estado y la ciencia. Es muy actual, pero está escrito en el 75, en el 78, en el 81. Es un autor totalmente liberal, aunque los liberales, no sé, lo perdieron, de alguna manera no llegó, pero es uno de los autores importantísimos, es la continuación coherente de Karl Popper. Es el tema de la sociedad abierta llevada a sus últimas consecuencias. Para entender por qué Feyerabend es tan difícil de entender hoy, cuando él habla de la separación entre Estado y ciencia, imagínense que en el siglo XIII, Luis XIII, que si mal no recuerdo era el rey de Francia en ese momento, hubiera decretado la libertad religiosa en el Sacro Imperio. Hubiera sido un caos. Nadie lo hubiera entendido, nadie lo hubiera aceptado, la gente se hubiera sentido no protegida, la gente se hubiera sentido en la nada. Es más, le hubiera dicho a Luis XIII, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué permitís que nuestra fe sea cuestionada libremente? Bueno, la separación entre ciencia y Estado para nosotros es lo mismo. Y por eso esto va a tardar un poquito, pero vuelvo a decir, es la conclusión coherente de Karl Popper. Están también los amigos neocontractualistas, o sea, liberales clásicos que de alguna manera, con las modernas técnicas de las ciencias sociales en cuanto a la elaboración de modelos, tenemos una experta por ahí, ¿no?, reelaboran el contractualismo clásico. De alguna manera, el famoso Nozick y su estado mínimo es una reelaboración de John Locke, ¿no?, donde la única justificación del Estado es la protección de las libertades individuales. Entre paréntesis, el libro de Nozick es, por un lado, una respuesta a los anarcocapitalistas, explícita, o sea, él lo cita. Él está respondiendo a los anarcocapitalistas, les dice que la libre competencia de empresas de protección de servicios va a llevar al Estado ultramínimo y al Estado mínimo. Y la otra parte del libro de Nozick es una respuesta a la redistribución de ingresos que propone John Rawls. James Buchanan y el pacto constitucional, ¿no? O sea, James Buchanan, paralelamente a Hayek, pero de una manera más jovesiana, más constructivista, sostiene que el paso de la guerra a la paz implica un primer pacto constitucional donde se respete el derecho de propiedad y donde haya un pacto de respetar las diversidades de riquezas existentes del momento presente para adelante, ¿no? La influencia jovesiana viene sobre todo por el paso de la guerra a la paz por medio de un pacto constitucional. Por supuesto,
Todo esto tiene matices. En realidad, ambos autores, tanto Buchanan como Hayek como Rawls, se remiten al pacto constitucional originario norteamericano, con lo cual cuando los tres van al nudo de la historia, todo se aclara, ¿no? Y John Rawls, muy criticado por los liberales, porque en 1971 su famoso libro, Una teoría sobre la justicia, justificó la redistribución de ingresos. Sin embargo, en 1993 tiene un libro importantísimo que se llama Liberalismo Político, donde de igual modo que Popper, que Mises, de igual modo que ellos, sostiene que la única manera, ¿no?, en que los seres humanos que tienen diferentes concepciones metafísicas y religiosas puedan convivir es un pacto constitucional liberal clásico donde haya respeto a las libertades individuales, y ese respeto forma parte de lo que él llama los constitutional essentials. En ese sentido, John Rawls es un autor liberal clásico, y hoy en Estados Unidos, o sea, John Rawls, al lado de las discusiones actuales del Partido Demócrata norteamericano, es un conservador, ¿no? O sea, actualmente es un conservador. Bien. Bueno, ya no es, pero lo sería. Y finalmente, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros amigos anarcocapitalistas? Bueno, un pequeño encuadre histórico, ¿no? En realidad, el encuadre histórico del anarcocapitalismo no es un sistema tan abstracto como el que propone Rothbard. Rothbard mismo, de alguna manera, se remite a una época en los Estados Unidos donde las 13 colonias quedaron unidas por una especie de confederación implícita. O sea, cuando se liberan de Jorge III, sencillamente cada una de esas 13 colonias eran no tanto un estado clásico, tenían un government, tenían municipalidades fuertes, tenían un common law y estaban en una especie de convivencia pacífica, implícita. Bueno, la tradición antifederalista lo que quiere es que no se sancione la Constitución de 1787 porque considera que una mayor garantía de la libertad sería como mucho una confederación, o sea, alguna declaración diciendo, bueno, si vienen los marcianos nos defendemos juntos, pero eso es todo, ¿no? Una confederación con derecho a la secesión. Finalmente, el anarcocapitalismo tiene que ver con eso, con el derecho a la secesión, ¿no? Pero, por supuesto, simplemente les quiero decir, ¿cómo es el famoso tema de que necesariamente todo gobierno viola el principio de no agresión? Bueno, está el tema de los bienes públicos. Yo sé que Rothbard no quiere hablar de bienes públicos, pero les aseguro que la noción de bien público no es necesariamente bien público estatal. El bien público puede ser un club good, ¿no? Entonces, si todos nosotros nos vamos a una isla y instalamos Liberalandia, yo voy a ser el presidente, por supuesto, ¿no? Bien, si todos nosotros nos vamos a una isla y fundamos Liberalandia, un bien público vamos a tener, no sé, una entrada, una salida, un lugar donde aterrizar el avión, o sea, algún bien público que todos usemos vamos a tener, y libremente, tal vez algún sistema de autodefensa contra las Naciones Unidas, no sé, y libremente vamos a pagar expensas. Libremente, todos nos vamos a poner de acuerdo sin ninguna coacción de pagar expensas. No sé, para la pista de aterrizaje o para la puerta de entrada, para esos mínimos bienes públicos, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido yo considero que no hay tanto problema con el tema de los impuestos, porque ¿qué pasa con la segunda generación? ¿Qué pasa con todos nosotros fundamos Liberalandia y bueno, vamos a tener hijos y nietos? ¿Y qué pasa con la segunda y tercera generación? La segunda generación hereda la obligación del papá de pagar las expensas, la tercera generación hereda la obligación del abuelo de pagar las expensas. Discútanme todo lo que quieran, simplemente yo creo que no hay tanta diferencia con la noción clásica de impuesto, ¿ok? Y por supuesto que hay derecho a la secesión, etcétera. En ese sentido, considero que el anarcocapitalismo, a lo cual se le podría poner otro nombre, autogobierno, como dijo Alberto Benegalich, el anarcocapitalismo puede ser un programa de investigación hacia el futuro. Un programa de investigación, perdón, hacia el futuro. Me pesaba el micrófono. Un programa de investigación hacia el futuro. Yo creo que, dados los problemas políticos actuales, si volviéramos a un esquema como el que propone Hayek, si volviéramos a una constitución liberal clásica con un Estado limitado, eso ya sería un milagro. A partir de ahí podríamos ver si avanzamos a Liberalandia, ¿no?
Bien. Bueno, no sé por qué digo bien, yo digo bien, qué sé yo. Bueno, y ahora eh, podemos conversar todo lo que quieran hasta las 9. Yo, encantado. Libre debate, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Invitamos a las personas que nos están siguiendo de manera virtual a que por favor compartan las preguntas que tengan a través del espacio en Zoom que está dispuesto para ese propósito. Y por favor, las preguntas que tengamos entre la audiencia, Sí, sí, los que están del otro lado del universo también. sí, sí, la vamos a estar comentando. Ok. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Una consulta, ¿cómo se para el liberalismo clásico frente a la interrupción voluntaria del aborto, consumo de estupefacientes, por ejemplo? Bueno, esos temas en la época del nacimiento del liberalismo clásico en cierta medida no existían, y sabrás perfectamente que los liberales clásicos difieren en el tema del aborto, si consideran que el embrión es persona, pues el aborto viola el derecho a la vida; si consideran que el embrión no es persona, entonces no. Ese debate parece no tener salida. Mi propia posición es que se puede demostrar aristotélicamente que el ser humano es ser humano desde el inicio de la concepción, a pesar de que Aristóteles estaba a favor de la teoría de la animación retardada. Nada que ver con lo que nosotros llamamos retardado. Bueno, la teoría de la animación retardada era que primero viene la más vegetativa, luego la sensitiva, luego la racional, a los 3 meses. Bien. Sin embargo, la diferencia entre esencia y accidente que hay en Aristóteles nos puede llegar a la conclusión de que el desarrollo en toda esfera del ser humano es un accidente, no es esencia, y que como todo accidente remite a la esencia. Por lo tanto, las capacidades de inteligencia y voluntad remiten a la esencia, que no necesariamente tienen que estar desarrolladas, pueden estar en estado de capacidad, que en lenguaje aristotélico se llama en acto primero. La inteligencia y la voluntad, cuando no están desarrolladas, están en acto primero. Cuando comienzan a estar desarrolladas, pasan al acto segundo. Desde el punto de vista aristotélico, esta es la demostración filosófica de que el ser humano es tal desde el primer momento de la concepción. Más allá de esta explicación filosófica, si vos me llevas a la Argentina de hoy, considero que hoy, y nunca mejor dicho hoy, habría un gran progreso, al menos si quedara clara la libertad de conciencia personal e institucional de médicos y enfermeras ante el tema del aborto, cosa que no está nada clara en la legislación actual. ¿Está? Esa es mi opinión. ¿Está? Ah, y consumo de estupefacientes. Bueno, eso es un tema casi imposible de instalar. Pero obviamente soy partidario de que en un futuro, si existen las condiciones culturales, haya una gran tolerancia sobre el comercio y el consumo de estupefacientes, tomando la distinción que hace Santo Tomás entre ley humana y ley natural, ¿no? La ley humana no pena todos los vicios que pena la ley natural, ¿no? Así que aunque el consumo de estupefacientes y de cualquier sustancia que perjudique al cuerpo no esté moralmente correcta, sin embargo no cae necesariamente bajo la acción del Estado. Pero tiene que pasar mucho tiempo culturalmente para que esto sea aceptado. Eh, eh, y, y listo, sí, más no te podría decir. Va a pasar mucho tiempo hasta que esto sea aceptado. Es un debate muy difícil de instalar, ¿no? Eh, lo mismo con la prostitución, que es diferente de la trata de blancas, porque la trata de blancas implica secuestro, y el secuestro es un atentado a la libertad, ¿no? O sea, el secuestro tiene que ser penado por el Estado. Ahora, lo que haga una señora consigo misma está dentro del artículo 19 de la Constitución Nacional. El artículo 19 de la Constitución de 1853 es una obra maestra de redacción jurídica. Está escrito por Gorostiaga, uno de los grandes liberales clásicos de Argentina, aparte de Alberti, ¿no? Las acciones privadas de los hombres que no atenten contra la moral pública ni perjudiquen a un tercero, el tema de la moral pública, como saben, va cambiando históricamente, quedan solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Fíjense la perfección de esta redacción. Bueno, no hay nada perfecto, discúlpenme, me estoy contradiciendo. Fíjense lo bueno de esta redacción, porque no dice las acciones privadas de los seres humanos son todas buenas, son todas malas. No dice, están reservadas a Dios y fuera de la autoridad de los magistrados. Esto resuelve muchos debates actuales entre los liberales, entre los liber progres, los liber conservatives, etcétera, etcétera. El liberalismo clásico
no afirma que determinadas cosas son buenas o son malas, lo que afirma es que en aquello que no atente contra derechos de terceros, el Estado no debe intervenir. Es una posición política. Tiene un fundamento filosófico moral, pero no es una posición sobre si tal cosa o tal otra es moral o no. ¿Okay? En ese sentido, muchos liberales clásicos podríamos coincidir en el artículo 19, aunque nuestras visiones religiosas, metafísicas y morales sean diferentes. Ese artículo 19 es la clave del acuerdo entre muchos liberales que en este momento se están sacando los ojos porque no han leído ese artículo. Y además está el tema de la moral pública. Como ya dije, el tema de la moral pública remite a bienes públicos y todo eso es histórico, contingente, aleatorio y queda bajo el gobierno de los jueces. Listo, no hay otro. Tenemos por aquí una próxima pregunta. Buenas noches, doctor Zanotti. Una consulta volviendo al tema de los bienes públicos. Subiendo el nivel a lo que es la actual agenda de debate al bien público global. Puntualmente el desafío lo interpretan a bienes que son considerados públicos a nivel internacional, a nivel global Sí. de toda la humanidad, Sí, porque afectan a toda la humanidad. sí. ¿Cómo lo podemos interpretar desde una visión más liberal clásica o incluso desde los más críticos del concepto propiamente dicho? Bueno, ya que es la un noción planteo. liberal clásica lleva a la mayor, a la privatización de la mayor parte de los bienes públicos. O sea, los bienes públicos estatales quedarían no como bienes públicos estatales, sino en todo caso como bienes públicos privados, administrados de manera Clapwood, o totalmente privatizados. Un buen ejemplo de esto es el lecho del océano o la propiedad del mar, o la propiedad de la luna, o etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, como bien explica la escuela austríaca, hay ciertos recursos naturales que son escasos, pero son submarginales. ¿Qué quiere decir submarginales? Que todavía no existe la cantidad de capital y trabajo para explotarlo. Cuando lo haya, si no privatizamos esos bienes, esos hoy bienes públicos, se va a producir el mismo problema que se produjo hacia fines del siglo XIX con la tierra. ¿No? Que claro, en Argentina, ustedes saben que en 1850 la tierra y el ganado eran tan superabundantes que no había casi necesidad de propiedad. Si estudian un poquito, bueno, yo no soy historiador, ¿no? Pero me contaron los que saben que incluso ustedes podían andar por las pampas argentinas, matar a una pobre vaca, no había veganismo en esa época, matar a una pobre vaca, pero tenían que dejar el cuero, pero se la podían comer libremente. Bueno, claro, a medida que fueron aumentando la población, se iba a producir la tragedia de los comunes. Para evitar la tragedia de los comunes es que surgió el alambre de púa, la propiedad, y bueno, lo mismo va a pasar con el lecho marino, con los planetas, con la explotación del espacio, o sea, y lamentablemente en las Naciones Unidas, hablando del agua como un bien público esencial y prácticamente poniendo preso al que se le ocurra decir que el agua puede ser privada, bueno, no nos están conduciendo por buen camino, ¿no? O sea, en este momento, el gran enemigo de las libertades individuales son las Naciones Unidas. El mundo bipolar ha cambiado. Ya no es Estados Unidos contra la Unión Soviética, es liberalismo clásico contra las Naciones Unidas. Es un Estado soviético universal que va avanzando y violando sistemáticamente todas las libertades individuales habidas y por haber. Es dramático. No era la situación en el 48, pero es a lo que condujo. Antes de pasar a la próxima pregunta, les recordamos a las personas que asisten de manera virtual que por favor dejen las preguntas por escrito en el apartado de preguntas y respuestas. Sí, me pueden disparar balas virtuales. Muy buenas, un gusto. Sí. Nada, es un poco complicada la pregunta porque se me acaba de ocurrir, pero es un tema de que al final el Estado anarcocapitalista termina siendo un Estado mínimo, porque, digamos, si hacemos Liberlandia, entre nosotros vamos a querer tener una base de leyes o conductas a seguir, y termina siendo lo mismo que una constitución, ¿no? Hay acciones Bueno, penadas. sí. Esa es estrictamente la crítica de Nozick al anarcocapitalismo. Mi diferencia con Nozick es que yo no sé por qué a él se le ocurrió utilizar tanto la palabra Estado y Estado mínimo, que suena muy fuerte, ¿no? Y remite el debate al tema de que si hay un Estado casi en el sentido moderno, tipo Max Weber, de Estado clásico, ¿no? En realidad, el experimento imaginario de Liberalandia lo que nos llevaría es sencillamente a un humilde government de los bienes públicos, los pocos bienes públicos que tengamos voluntariamente en común. Y ya está, y llamalo como quieras, porque finalmente, a lo largo de la historia, la noción de autoridad tiene cambios históricos. No es lo mismo
no se puede hablar del Estado como si fuera una cosa unívoca en todas las épocas de la historia. No era lo mismo, o sea, lo que sí se mantiene es la noción de autoritas y la legitimidad ya de origen o de ejercicio de la autoritas. Pero eso va cambiando históricamente. No era lo mismo en las ciudades-estados griegas, no fue lo mismo en el Sacro Imperio Romano Germánico, no fue lo mismo en las monarquías absolutas, no es lo mismo en el Estado moderno y no era lo mismo en las colonias norteamericanas. ¿Okay? Yo soy proclive a utilizar la palabra government o administration, ¿no? Que los norteamericanos la mantienen en su lenguaje, aunque ya han perdido la sustancia, por lo menos los mantienen en su lenguaje. Ellos dicen government y el government a su vez lo dividen en this administration. O sea, esta administración de la cosa pública que va cambiando, ¿no? Así que sí, yo me inclino a que el anarcocapitalismo puede mantenerse como derecho a la secesión, etcétera, pero que algunos mínimos clavuts va a haber, y además, en ese futuro que estoy imaginando, hay que pensar qué pasa con la herencia de la obligación de pagar las expensas. ¿No? Porque si yo soy el nieto en Liberalandia, pasaron 200 años, yo soy el nieto, heredé la propiedad de mi abuelo, yo digo, bueno, no quiero pagar más impuestos, el Estado que me coacciona. No, pero pará, fue un acuerdo voluntario de tu abuelo. Vos lo heredaste. Ah, bueno, no quiero saber nada. Pero entonces me tengo que ir. Siempre doy este ejemplo. No hay mucha salida, ¿eh? Si tienen alguna salida al ejemplo, díganmela, pero yo no lo conozco. ¿Ah? En serio les digo, si tienen una salida al ejemplo, díganmela. ¿Cómo haces con la herencia? ¿Cómo haces como lo que heredaste? Sí. Como es Sí, un nuevo gobierno, pero todo eso ya está, infinitamente sigue un ciclo. pero todo eso ya está analizado, es el tema del freerider. O sea, supongamos que estás en una liberalandia suficientemente amplia, te enojaste con el government voluntario, entonces te vas a, no sé, a 300 kilómetros solo, ahí. Plantás tu bandera, tu soberanía, bueno, pero vas a tener externalidades positivas. Vas a tener a 300 kilómetros todo el comercio y la superabundancia, te vas a ir posiblemente a algún supermercado de Liberalandia, vas a volver a tu casa, son externalidades positivas. Bueno, y algún debate va a surgir. ¿Qué hacemos con este tipo solo ahí a 300 kilómetros? Supongamos que te armás hasta los dientes. Y los miembros de Liberalandia van a empezar a decir, bueno, pero no es una amenaza potencial para nosotros. No, fulanito es bueno, no pasa nada. Pero después vienen los marcianos, tenés una alianza con los marcianos, ¿y qué hacemos? No es fácil. Todo esto es lo que va analizando Nozick en Anarchy State and Utopia. Y son problemas conocidos, el problema del freerider. Entonces, son temas muy, muy analizados por la tradición liberal clásica. Permiso, Gabriel, si les parece, compartimos algunas de las preguntas que Sí. estamos recibiendo por Zoom. Rodrigo Avedaño, hay otro liberal que me parece algo olvidado. ¿Qué opinas, Gabriel, de David Hume y su aporte sobre todo al pensamiento de Hayek y su amigo Adam Smith? Gracias. Sí, tal vez cometí un error en no colocar explícitamente sí, es un error imperdonable. La línea anglosajona que tenía que ver con la evolución del liberalismo anglosajón es el iluminismo escocés, que hay que colocarlo en una cosa aparte y sencillamente me olvidé, a pesar de que en la charla, gracias a Dios, me acordé de Adam Smith. Adam Ferguson, David Hume y Adam Smith son los grandes autores de la tradición del orden social espontáneo. Acá en la Argentina Ezequiel Gallo, el gran historiador Ezequiel Gallo, los ha analizado suficientemente. Y son autores absolutamente indispensables en la tradición liberal clásica. Adam Smith por todo lo que explica sobre la sociedad comercial y la naturaleza humana. Pero la filosofía política de David Hume es muy importante para entender lo que significa la utilidad de un government del momento presente para adelante, ¿no? Así que sí, son grandes autores. Había diferencias metafísicas entre ellos. Hume era más agnóstico en materia metafísica y religiosa, Adam Smith no. Pero estaban profundamente unidos sobre una concepción de naturaleza humana que surgía de la experiencia de lo que significan los incentivos en los seres humanos, ¿no? Esto es muy, muy importante. La noción de naturaleza humana que está en los iluministas escoceses es la clave para evitar las utopías revolucionarias. Porque todas las utopías revolucionarias
manteniendo la distancia, ¿no? Desde el ala extrema de la Revolución Francesa hasta el marxismo-leninismo, lo que quieren es cambiar la naturaleza humana. Hablan de un nuevo ser humano, del ser humano revolucionario, el que no va a estar sometido a los incentivos egoístas del capitalismo, ¿no? Y todavía se sigue hablando así, ¿no? Y creen que tienen la moral de su lado, cuando la moral está del lado de la naturaleza humana, no del lado de un invento. Perdón, el término invento, ad invenio es más noble que lo que acabo de decir, ¿no? O sea, la moral tiene que ver con la naturaleza humana. Y Adam Smith es un gran analista de lo que es, espectador de lo que es la naturaleza humana, ¿no? Y la lectura de esos autores evita que ustedes tengan tentaciones utópicas o revolucionarias, porque saben perfectamente que el ser humano es y va a seguir siendo siempre ese ser humano imperfecto del que habla Adam Smith, que solamente puede progresar en una sociedad comercial. ¿Eso qué quiere decir? Propiedad privada, contratos libres, estabilidad política y jurídica. Es fundamental. Pasamos por favor a la próxima pregunta. Alfredo de Jesús Verón, ante la situación política de la Argentina, ¿qué liberalismo gobierna? Por otra parte, ¿la ley Bases es cambiar un paradigma liberal o es contra la socialdemocracia? En 10 años vemos. En 10 años vemos, listo. No se sabe hoy. Y está bien, es el caos de la política. Dios sabrá. En 10 años contestamos la pregunta. Guardala La para dentro guardamos, de 10 años. Sí. la guardamos y la guardaremos más Y adelante. vemos, sí. Pregunta 3. Melissa Albisetti, con respecto a la libertad de expresión, ¿insultar y agredir verbalmente es considerado libertad de expresión? Ya que si agredo a alguien, aunque sea de modo verbal, estaría en contra del principio de no agresión. Bien. Por un lado, desde el punto de vista moral, esto es muy importante. El liberalismo clásico es además una doctrina del respeto al otro moral. El autor que más ha insistido en esto es Ortega y Gasset, que coloca el liberalismo como el gran acto de generosidad de la historia. Entonces, yo no respeto la libertad del otro cuando lo insulto, porque de alguna manera estoy avanzando sobre él, de alguna manera estoy violando el principio de Karl Popper sobre el pensamiento crítico, que es la base de la libertad de expresión. Ahora, fíjense que dije desde el punto de vista moral, esto no es judiciable. O sea, los sentimientos de odio, las expresiones de agresión, los insultos son no judiciables. Tiene que ver, ¿no?, con aquellas acciones que quedan solo reservadas a Dios, exentas de la autoridad de los magistrados. Es cierto que un tercero se puede sentir agredido, pero hay que tomar una de las grandes herencias de John Stuart Mill, que es el harm principle, o sea, el principio de agresión física, ¿no? Si no tenemos ese límite, entonces el Estado puede empezar a intervenir de cualquier manera porque puede considerar que cualquiera, por decir cualquier cosa, está agrediendo al otro y tendría que ser prohibido, controlado, y eso llevaría inmediatamente al totalitarismo. Así que, por un lado, la agresión verbal no es judiciable, pero cuidado, moralmente es una contradicción con el liberalismo. Voy a ser muy claro en esto. Yo no soy liberal clásico porque tenga un cuadro de Mises y Rothbard en mi living. Te invito a vos a tomar el té y apenas vos decís, tengo una pequeña diferencia de opinión con Rothbard, entonces ¿qué hago? Te echo de casa, ¿no? Legalmente tengo todo el derecho, es mi casa, es mi propiedad, pero no soy un liberal de espíritu. No hay diálogo, no hay tolerancia, no hay respeto al otro, no hay convivencia con el otro. O sea, hay un liberalismo moral que empieza con el diálogo. Por eso a Popper, junto con Hugo Habermas, se los considera filósofos del diálogo, ¿no? Así que tienen todo el derecho a insultar y a echar de su casa a alguien que no esté de acuerdo con Rothbard, pero no están siendo liberales de espíritu, ¿no? Ahora, si el otro empieza a insultarlo, si el otro quiere tirarte todas las tazas de café por la cabeza porque está el cuadro... A mí me pasó una vez en mi casa, ¿no? Tenía puesta, ya la saqué, hay que ver por qué. Durante muchos años yo tuve una bandera norteamericana en mi casa, ¿no? Ahora la saqué. Bueno, una vez, 2 o 3 se me enojaron, ¿no? Bueno, y pusieron mala cara, pero supónganse que hubieran agarrado todo lo que encontraron y me lo tiraban por la casa. Bueno, ahí sí tengo derecho a pedirles que se vayan, ¿no? Pero en general, cuidado porque la Argentina es una cultura caudillista, es una cultura autoritaria. Y nuestro primer autoritarismo viene por la palabra. Y la palabra, los juegos de lenguaje autoritario reflejan
que somos todavía, como muy bien dice Mariano Grondona en un libro que todos deberían leer que se llama El desarrollo político, es una democracia adolescente todavía, ¿no? Que no es sólida institucionalmente, porque cada uno se considera el salvador del país. Y es prácticamente imposible la convivencia con el otro, eso acentúa las grietas, eso impide un pacto constitucional en común, eso impide que se firme una especie de pacto de la Moncloa o lo que fuera. O sea, los partidos siguen siendo facciones, donde el otro necesariamente es malo o tonto, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con la agresión verbal, porque es el síntoma de que todavía no hemos madurado como sociedad. Estados Unidos ha degenerado rápidamente, ¿no? Ya sabemos por qué pasó, ya sabemos, supongo. Pero hubo un momento en el que no. Todos ustedes eran muy chicos, pero en el 99-2000 hubo un debate sobre la legitimidad de las elecciones de George Bush hijo. Se supone que Al Gore habría ganado porque tenía mayor voto popular que George Bush, porque ahí rige el sistema del colegio electoral. Y hubo un gran debate sobre el asunto, duró 3 meses el debate, tuvo que intervenir la Corte Suprema de Justicia, que finalmente dictaminó, ¿no?, que, bueno, que el ganador era George Bush, ¿no? Bueno, una situación muy delicada. Pero contrariamente a lo que era sucede en Estados Unidos, donde se matan, pero inmisericordiamente los unos a los otros, Al Gore, a quien seguramente ustedes no les cae muy simpático porque se volvió en un ambientalista fanático, etcétera, etcétera, pero Al Gore en ese momento avanzó solo hacia un micrófono y dijo: la Corte ha dictaminado. No estoy de acuerdo con el fallo, pero este es nuestro sistema. La Corte dictaminó, el ganador es George Bush. Eso es lo que John Rawls llama The World Order Society. Eso, ven, es la coincidencia en un pacto constitucional. Eso permite la convivencia. Si Al Gore hubiera sido lo que hoy son todos los locos ultraizquierdistas de Estados Unidos, hubieran ido a la guerra civil en 3 segundos. Pero muy importante cuando dijo, este es nuestro sistema, o sea, un sistema de decisión, un principio en común de deliberación de las decisiones públicas. Eso es muy importante y se pierde con la agresión verbal. Y la Argentina es un país caudillista, con tradiciones autoritarias, y esa tradición ha afectado notablemente a la evolución política de los liberales argentinos. Pasamos a la próxima pregunta. Sí. Natalia Suárez, buenas noches. Mi consulta es, ¿qué opina el liberalismo clásico sobre la educación como herramienta para la libertad de pensamiento y de ascenso social? ¿Es obligación del Estado liberal garantizarla y proveerla? Muchas gracias. Hacia fines del siglo XIX, el liberalismo clásico tuvo un fuerte viraje en materia educativa a lo que podríamos llamar el iluminismo racionalista, que suponía que el ser humano, por estar educado en las ciencias y en las letras, se iba a convertir en un buen ciudadano. Fue una ilusión racionalista, no es así, porque el ser humano no es solamente su cabeza, el ser humano es todo él, ¿no? En ese sentido, Adam Smith lo analizaba mejor, y Freud lo analiza mejor. Pero esa ilusión racionalista llevó al Estado cultural, o sea, al Estado que intenta educar al ciudadano. Y de ahí surgen las instituciones estatales educativas napoleónicas, de Prusia, de Italia en el Risorgimiento, todo fines del siglo XIX. Uruguay, Argentina, México, ¿no? Sarmiento en Argentina. Fue una ilusión racionalista. Ahora podríamos sentirnos un poco libres de esa ilusión racionalista porque sabemos que ningún Estado puede educar a ningún ciudadano, ¿no? Nosotros podemos educar, pero es una apuesta fuerte. O sea, yo lo hago todo el tiempo, ¿no? Pero sé perfectamente que mi palabra y mis acciones pueden ser recibidas o no. Entonces, la educación siempre es una apuesta por la libertad. De todos modos, en la Argentina de hoy, yo no propongo la privatización total del sistema. Lo que propongo, y esto es la primera vez que hago publicidad de mí mismo en todos mis años, lo que propongo, esto lo voy a tratar el jueves, en una charla online acá en el SEMA,
es la desmonopolización del sistema. O sea, propongo que verdaderamente haya un sector privado totalmente libre de interferencia estatal. Pero el sector estatal se mantiene como una tradición que se respeta y que le vamos a dar años para ver qué pasa con ello, ¿no? Es muy importante en ese sentido también propuestas de homeschooling, propuestas de vouchers, todo lo que significa de algún modo aumentar la diversidad, la capacidad educativa de los padres, la diversidad de planes y programas de estudio, todo eso se puede ir haciendo, ¿no? Para terminar, bueno, no me quiero contradecir, lo empírico no sirve para nada, pero si les gusta lo empírico, eh, 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 recuerden que Sarmiento decía que un ciudadano ilustrado no votará nunca a Rosas. Los rosistas dirían que no votará a Sarmiento, claro, bueno, las discusiones de siempre. Sarmiento lo decía convencido, ¿no? Por eso la educación estatal obligatoria, para que no surja Rosas. ¿Y? Pero esperen, no, con eso no he terminado. En 1945, ¿cuál fue la única provincia donde Perón no fue elegido? Donde no obtuvo mayoría. Corrientes. ¿Cuál era la provincia con mayor índice de analfabetismo en todo el país? Corrientes. Lleguen a sus propias conclusiones. ¿Está? No prueba nada esto, gente, ¿eh? Pero es interesante. ¿Tomamos unas últimas preguntas del auditorio? Em, con lo que decías, Gabriel, hace un rato del artículo 19 y la moral pública, como una especie de límite a la ley natural y que la ley del hombre, bueno, se va rigiendo también por esa moral pública o por esa cultura. Si considerás que el liberalismo debería tener una especie de proyecto activo cultural para ir hacia una cultura más liberal, o al contrario, si es un proceso pasivo de la evolución de las sociedades que van evolucionando a una cultura liberal. Michael Novak, en su famoso libro El espíritu del capitalismo democrático, si mal no recuerdo, 1980, por ahí, dijo que había como 3 etapas en el liberalismo. La primera, etapas no en el sentido temporal, sino en el sentido, si querés, causal. La primera es un sistema moral cultural. El sistema moral cultural da origen al sistema jurídico. El sistema jurídico da origen al sistema económico. En última instancia está reproduciendo lo que fue Estados Unidos, una cultura judeocristiana que crea las instituciones de la Declaración de Independencia y la Primera Enmienda, ¿no? Y de ahí surge el capitalismo, ¿no? Como una emergencia de las libertades individuales que ya se estaban viviendo. El capitalismo y la economía de mercado nunca fue un plan estatal. No es un plan de un Ministerio de Economía, es una emergencia de las libertades individuales. Bueno, pero todo esto para decirte que el liberalismo clásico necesita una atmósfera cultural para su difusión que dé sentido a la expresión libertades individuales. Si no, directamente las personas no saben de lo que estás hablando. Pregúntenle a cualquiera hoy por el tema de los derechos. Le va a decir, el derecho a la educación, derecho a la salud. No le va a decir libertad de expresión, le va a decir derecho a la información. No le va a decir libertad de enseñanza, le va a decir derecho a la educación, ¿no? O sea, culturalmente la noción de libertades individuales ha desaparecido, por eso es tan difícil hacer programas liberales que culturalmente se entiendan, y por lo tanto yo tomaría un papel más activo. La educación formal, la no formal, las películas, el cine, el arte, son vehículos de transmisión cultural de las ideas liberales, ¿no? Y son muy importantes. Y tal vez los liberales hemos olvidado, en cierto sentido, que o sea, hay una gran etapa en el tema del conocimiento humano que son las nuevas tecnologías de la comunicación, ¿no? Al principio eran la radio, la televisión, el cine, luego con internet, ¿no? Pero los liberales parece como que recién nos estamos despertando, ¿no? Yo no soy quien, ¿no? Yo soy un libresco, yo doy clase, ¿no? Yo no hago películas. Pero tenemos que estar ahí también, ¿no? O sea, porque es el instrumento de transmisión. ¿Ok?
Este, bueno, sí, si no vamos ahí, desaparecemos. Pasamos a las últimas dos preguntas. Hola Gabriel, Hello. mi pregunta era respecto a cuál es la mirada del liberalismo respecto a las libertades de los niños. ¿Un niño tiene la capacidad de razonar y decidir? Si es así, ¿desde que nace, desde la concepción o a qué edad? Bueno, sabes que yo soy un liberal evolutivo y por lo tanto voy a respetar la larga tradición de que los niños estén bajo el cuidado de sus padres hasta una edad X simbólica, ¿ok? Y que ese sistema en principio es mejor que el Estado educador que asume la tutela de los niños, ¿no? Con sus excepciones. Una de las funciones de un Estado municipal puede ser ejercer las custodias necesarias para que los niños no sufran de abusos, tanto físicos como sexuales, etcétera, ¿no? Eso es delito. Pero estamos en una circunstancia cultural muy interesante porque lo que hace 60 años era un delito que se llamaba corrupción de menores, hoy es programa de estudio. Entérense si no lo saben, ¿no? Canadá, Estados Unidos, ciertos estados de Estados Unidos. Hay padres que se están negando a que los chicos reciban esos planes de estudio que hace 50 años se llamaba corrupción de menores, y el gobierno de Biden les manda al FBI y lo llama domestic terrorists. En esa situación estamos. Así que, en esa situación histórica, yo te diría, nunca más que, nunca mejor cuidado con el Estado. Porque el Estado educador del siglo XIX era muy ingenuo. Era una ingenuidad racionalista, yo te diría, conmovedora. ¿Qué te enseñaba el Estado? Te enseñaba a leer y escribir, matemáticas, historia universal, casi aséptica, literatura, el libro de lectura era juvenilia. Era una cosa enternecedoramente ingenua y obviamente casi nadie era afectado por eso en cierta medida, ¿no? En cierta medida. Pero hoy las agendas educativas han cambiado. Así que nunca más que hoy fuera el estado de la educación. Bueno, mi pregunta original era refiriendo a lo que dijo el primer señor que preguntó sobre el consumo de estupefacientes, pero creo que también se relaciona con lo que preguntaron recién. Respecto a las consecuencias negativas que podría tener el consumo de estupefacientes en otros, o de lo que podría causar un padre que no cumple sus funciones como padre sobre el hijo. Según la filosofía del liberalismo clásico, ¿se restringen las causas o se penalizan las consecuencias? Y para expandir sobre esto, porque creo que se relaciona un poco con lo que opina, por ejemplo, Maquiavelo, que dice que las decisiones del gobernante deben ser para el bien común y no tomadas por su consecuencia moral. ¿Cómo se compara el liberalismo clásico con esto? Bueno, yo insisto en que no haría del tema un tema de educación, sino de delito. El abuso de menores es delito. El castigo físico a los menores es delito. Y bueno, como todo delito hay que ver cómo lo custodias, cómo estableces el enforcement, que no es nada sencillo. Pero yo hablaría de delitos. Lo demás es un tema que en una sociedad libre está abierto a la open discussion y qué deben los padres enseñar a sus hijos. Bueno, cada padre lo decidirá. Ten en cuenta que además la diferencia entre educación formal y educación no formal. Desde el punto de vista no formal, todo niño es educado en su ambiente cultural. No puede no estar educado porque la educación desde el punto de vista cultural es sencillamente la asunción como lengua materna del horizonte cultural en el que estás. La discusión se concentra en lo que se llama educación formal, o sea, donde es necesario un método específico. Y ahí vienen las discusiones. ¿Qué vamos a enseñar formalmente? ¿No? Y donde hoy en día además hay muchas discusiones, o sea, ya la noción de educación que tenemos como la famosa escuela, ¿no? Educar hoy es estar viendo YouTube con tu nene.
Eso es educar hoy, es estar viendo con él la serie. Y al mismo tiempo va leyendo, escribiendo, le habla de cine, de literatura y aprenderá lo que pueda, como todos nosotros. ¿Quién de ustedes ha aprendido algo forzadamente? Porque también esto tiene que ver con una pedagogía que tiene que ver con una filosofía de la inteligencia. Todos suponemos que alguien debe coactivamente educar porque de ese modo vas a aprender. La coacción es contradictoria con el aprendizaje. Verdaderamente no aprendes porque la inteligencia incluye la memoria, pero la memoria no incluye la inteligencia. Y la coacción siempre produce la rebeldía y el rechazo. Todos ustedes han pasado por el sistema educativo formal. ¿Qué es lo que se acuerdan de lo que les fue impuesto a sangre y fuego? ¿No han visto en los exámenes acaso las hojas de los apuntes tiradas por los pasillos? ¿Nunca las han visto? ¿Y eso qué significa? Eso significa que ese intento de coacción lo único que produce es que el contenido educativo sea excretado por la víctima. ¿Ok? Entonces, ahora, mientras no tengamos esto en cuenta, vamos a seguir con la ilusión de que alguien puede educar coactivamente a otro. Así que todas estas cosas hay que tenerlas muy, muy en cuenta. Pasamos a la última pregunta. Hola, Gabriel. A mí no me queda del todo Sí. claro esta cuestión de que no pueda ser judicializable lo que vienen siendo las agresiones a partir de la expresión. Porque si el argumento es que no daña el cuerpo y que lo judicializable es eso, ¿las emociones no son parte de nuestro cuerpo? Son las emociones, los sentimientos, son parte de nuestro cuerpo, son mecanismos que ocurren biológicamente, reales, físicos, en nuestro cerebro. Sí. Y que pueden ser incluso 100 veces más dolorosos que Sí. te amputen una pierna. Sí. Entonces, ¿cómo se traza ese límite? No me queda claro. Porque sigue siendo físico, sigue Tenés siendo real. razón en señalarme un error. Yo no quise ser dualista. No quise decir el cuerpo es una cosa, el alma es otra. No. Pero pareció. No quise incurrir en ese dualismo. No. Lo único que dije es, lo que quise decir, pero lo dije mal, es que una sociedad libre tiene que recurrir al harm principle de John Stuart Mill, donde el límite es la fuerza física que implica el asesinato, el robo, la violación y el secuestro. Y ese límite no tenés más remedio que asumirlo como garantía jurídica de qué es lo permitido y qué es lo prohibido. Me parece que no te queda otra que recurrir a esa tradición, o sea, que lo prohibido es asesinar, violar, secuestrar y robar, para que todas las demás actividades, tanto las buenas como las malas no judiciables, sean libres. Pero ¿por qué las malas no judiciables? Porque si el Estado comienza a controlar aquello que va más allá del robo, la violación, el secuestro y el asesinato, se mete necesariamente en lo más íntimo de tu vida. ¿Qué significa que una persona me ofendió? ¿Qué significa que una persona hirió mis sentimientos? ¿Qué significa desde el punto de vista jurídico como para que llames a la policía? A eso me refiero. Y no veo otra salida que trazar ese límite, que no es un límite basado en la antropología filosófica, es un límite basado en, si querés, la experiencia jurídica de la libertad. Bueno, pero mirá, a ver, ponete en mi lugar. Yo considero que la mayor parte de las cosas que hacen muchos padres con respecto a sus hijos son violatorias y son horribles, son moralmente indebidas. Lo primero, enviarlos a la escuela primaria. Entonces, ponete en mi lugar. ¿Qué tengo que llamar a la policía cada vez que alguien saca la fotito de mi nene en primer grado? O sea, yo no tengo más remedio que respetar las tradiciones existentes y tolerar que haya padres que le digan cualquier cosa a sus hijos, porque no puedo meter al Estado dentro de la casa. Excepto que haya delito de abuso de menores y de castigo físico. Pero tenés que marcar ese límite. De lo contrario, la autoridad, o sea, cualquier otro ser humano va avanzando
ilimitadamente, como ha sucedido por lo demás. El sistema educativo actual es un soviet. La libertad de los padres está sencillamente eliminada. Prácticamente yo te diría que no tenés nada que temer. Sí, lo que pasa es que en la Argentina, por suerte, nada se cumple, pero en los países donde el soviet se cumple, hay hay un ministro canadiense que hace un mes, yo no sé si es el secretario de Educación o qué, dijo directamente, no hay derechos de los padres. El Estado canadiense educa. No hay derechos de los padres, pero lo dijo clarísimo. O sea, en cierta medida, la utopía del Estado, el sabio Estado omnipotente, controlador de los niños, ya se está cumpliendo. Yo creo que hay que adoptar una actitud de aceptar la diversidad, ahora que se habla tanto de ello. La diversidad comienza por lo que los padres dicen delante de sus hijos, y muchas de esas cosas van a ser malas y perjudiciales, pero no tengo más remedio que repetirte la misma argumentación, ¿no? ¿Está? ¿Y qué pasa con esto concluyo, y qué pasa con, y algunos lo están diciendo, y qué pasa con los ultra objetivistas y randianos que sostienen que cualquier cosa religiosa que le digas a los chicos los está condenando a la oligofrenia? A ver qué haces con ellos. Conozco uno que no voy a nombrar que ya está diciendo que el Estado tiene que intervenir y prohibir la educación religiosa. Y es un libertario, es un randiano, ¿eh? Tiene que prohibir la educación religiosa. A eso estamos llegando. Pero él es coherente, él está tan convencido del daño infinito del mensaje religioso que dice, bueno, el Estado tiene que intervenir y prohibir semejante abuso. ¿Ves? Entonces, si vos empezás por ahí, ¿dónde terminás? ¿Dónde terminás? Terminás en soviets, de un lado o del otro. ¿No? Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Terminamos en hora y también les agradecemos a las personas que nos están siguiendo a través de YouTube. Muchísimas gracias también a los equipos técnicos que nos acompañaron hoy. Bueno. ¿Qué está pasando?